trabajo en el colegio, que realmente la psicología tengamos un sentido de pertenencia real. Vemos a nuestros jóvenes, ¿no?, pues con graves problemas, ¿no?, a nivel emocional y psicológico. Si ya metemos el tema de redes sociales, tenemos el revoltijo perfecto para que todo se desmadre. Y nuestros compañeros y compañeras que trabajan en el ámbito público están saturados, están desbordados. Mariela Checa Carmana, bienvenida a Elementa, es un placer que estés aquí con nosotros. Voy a hacer una pequeña presentación para quien no te conozca y ahora tú ya si quieres nos cuentas un poco más qué haces en la actualidad. A ver, yo creo principalmente tal vez el cargo más, no sé si más importante o representativo es que eres actualmente decana del Ilustre Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental. De psicología. De Psicología Oriental. Que nos costó cambiar el nombre, ¿eh? Nos costó, pero lo conseguimos. Porque anteriormente el nombre era de psicólogos. De psicólogos. Una profesión mayoritariamente femenina. Así que... Los tiempos cambian. Exactamente. Y tú como primera decana, creo también. En este colegio sí. En este colegio. Que no es una figura muy habitual, o sea, sigue siendo un cargo que representan hombres principalmente. En los órganos de gestión del colegio, incluso en el consejo, la mayoría son hombres, curiosamente. Y en cuestión de decanos y decanas a nivel nacional, también la mayoría son hombres en una profesión, como decía, mayoritariamente femenina. Muchas mujeres, sí. Pero haces y has hecho muchas más cosas. Llevas, creo que son 27 años, me decías, en la Universidad de Málaga como docente, también trabajando en lo que ahora se llama UDA, bueno, el antiguo Servicio de Atención Psicológica que hemos conocido. Exactamente. Tú tienes un perfil, a mí me gusta mucho además esa mezcla, un perfil académico, docente, pero también clínico e incluso, bueno, creo que tu involucración, implicación en cambiar bueno, al menos el colegio de psicólogos o la psicología como práctica, que tal vez sea, entiendo, lo que más energía te ha motivado en el último año. No sé si es algo que te absorbe por completo. Los últimos 3 años. Los últimos 3. Sí, igual yo no diría me absorbe, porque igual tiene una connotación quizá un poquito más, pero me ocupa. A ver, yo soy una persona, en general, yo soy una persona que cuando me implico en algo, es verdad que no tengo un término medio, reconozco que cuando me implico en algo me gusta hacerlo lo mejor posible. Y entonces pues me implico bastante. Y esta aventura empezó porque en la pandemia yo creo que muchos compañeros y compañeras echamos muy en falta el posicionamiento de nuestra profesión en una situación tan crítica, ¿no?, y tan complicada como vivimos toda la población. Eso me movió mucho como profesional, ¿no?, de la psicología y creía que desde la institución no se hizo todo lo posible. Entonces, yo he pertenecido a mi colegio toda la vida, me colegié en el año 99, o sea, ya... No digas esas cosas que revelas tu edad, y tú y yo somos de la misma quinta más o menos. Más o menos. Hace muchísimos años, ininterrumpidamente, o sea, soy el número 3424 del colegio y siempre he estado colegiada. Ha habido momentos donde he participado más, donde he participado menos, pero he estado muy pendiente de la vida colegial. Y en aquel momento yo me sentí muy decepcionada por el funcionamiento que la institución no hizo. Aquí yo te hizo dar un paso entonces adelante, implicarte mucho más y comenzar un poco esta idea, ¿no? Esta idea de decir, sí creo que podemos tener otro colegio, sí creo que podemos posicionar a nuestra profesión, sí creo que podemos visibilizarla y dignificarla. Y ahí me embarqué. En una época además, como antes de la comida, en la que, bueno, tras la pandemia, yo creo que muchos vemos, nosotros los que trabajamos ejerciendo como clínicos,
pues un boom de la salud mental, primero como tendencia en la población y también el acudir a consulta ya no tanto como como algo con tabús y como algo que se veía todavía con muchos prejuicios. Se ha normalizado mucho, ¿verdad? Acudir al psicólogo. Se ha naturalizado. Yo creo que la palabra es naturalizado. Se ve más natural poder ir a preocuparte de tu salud mental, que al final es lo que significa. Ir a hacer terapia es poner tu salud mental en manos de profesionales, que son los psicólogos y las psicólogas colegiados, formados, que te van a ayudar y van a acompañarte en un proceso terapéutico donde al final el objetivo es que cuides tu salud mental y que puedas estar mejor, ¿no? Oye, ¿crees, saco ya un tema polémico, a ver qué piensas, ¿crees que tal vez en parte nos estamos pasando de vueltas en el sentido de que ahora todo el mundo habla de psicología, se divulga, hay muchos influencers, etcétera, y hablamos de la posibilidad de que tal vez en ocasiones por dar tantos consejos, sugerencias, orientaciones, no decimos que la gente se haga cargo de sus problemas y acudan al psicólogo cuando haga falta, por supuesto, pero que tal vez el efecto puede ser un poco contraproducente, de que incluso de que todo se patologice, claro, si se habla tanto de diagnósticos, de etiquetas, como todo ese tema. Yo creo que hay dos cuestiones importantes que quizás también los mismos profesionales tenemos que plantearnos, ¿no? Yo creo que por un lado, evidentemente, es más natural ir a hacer terapia y también más natural entender que necesito ayuda, ¿vale? Para solucionar ciertos aspectos. Pero también es verdad que es muy importante recalcar que los profesionales de la psicología no damos consejos. Hacemos intervenciones profesionales, formales y ajustadas a una ética, a una ciencia, ¿verdad? Esto es muy importante para entender que no cualquiera puede hablar de psicología y puede divulgar sobre psicología. Esto es muy importante. Y luego está la otra parte, ¿no? Quizás estamos provocando que se patologicen muchos comportamientos que no lo son. Bueno, yo creo que al final mi reflexión en ese sentido es que esto es muy español, me explico. Nuestra cultura es muy de extremos, ¿verdad? Y yo creo que nuestra cultura al final nos lleva a pasar de un extremo a otro sin buscar ese equilibrio que siempre suele estar en un intervalo más intermedio. Y de pronto no hablábamos nada de salud mental, no buscábamos solución para la salud mental y de pronto todo lo ponemos en manos de salud mental. Bueno, no todo. Tiene que efectivamente estar en manos de ni un médico siquiera, ni de un profesional, porque no todos los comportamientos conllevan una problemática que necesite una intervención o que requiera una intervención. Pero sí es verdad que la sociedad que vivimos ahora mismo, donde yo noto que las nuevas generaciones están un poco escasas de recursos personales, recursos de afrontamientos personales, sí es verdad que la figura también del profesional se ha convertido un poco en acompañamiento en muchos momentos, ¿verdad? Lo vemos en las escuelas, cuando vemos a nuestros jóvenes, ¿no? Pues con graves problemas, ¿no? A nivel emocional y psicológico, que muchos de ellos se patologizan, pero que otros no podemos banalizar, evidentemente, con muchos problemas, ¿no? Que están ocurriendo en ese sentido. Pero sí es verdad que ahora la tendencia se ha vuelto un poco a la contra. Ahora parece que todo el mundo tiene que ir porque tiene problemas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo hablo mucho es el tema de la ansiedad. Mucha gente que dice, tengo ansiedad, voy al psicólogo porque tengo ansiedad. Digo, bueno, entonces la población entera debería de ir al psicólogo, porque ansiedad tenemos todo el mundo, ¿no? ¿Toda la ansiedad es susceptible de intervención terapéutica? Pues no, toda la ansiedad no es susceptible de intervenciones terapéuticas, pero efectivamente ahora parece o se utilizan muy gratuitamente ese tipo de conceptos, ¿no? Habla de algo muy interesante, que esa diferencia que nos hace mucho, y es hacer psicoterapia o psicología no es
dar consejos, puede que haya una parte de educación a la población, por supuesto, y ahí pueden entrar incluso muchos más actores, porque hay que educar a la población en 1000 temas. En el cuidado físico también, de la salud como algo global, pero bueno, la salud mental. Pero es verdad que se suele decir el chascarrillo de pues yo soy psicólogo también, porque en el taxi la gente me cuenta, o en la barra del bar, y eso realmente, bueno, escuchar sí tiene que ver algo con lo que hacemos mucho en consulta, sin duda, pero es mucho más lo que se hace en psicoterapia, no solamente ni dar consejos ni escuchar. Por eso requiere la formación que requiere, la preparación y... Además porque hemos visto, estar en el colegio también me ha permitido ver muchas consecuencias negativas de un mal uso de supuestamente herramientas que son profesionales, que son de la psicología en personas, de personas que no son psicólogos, ¿no? O psicólogas. Entonces hemos visto esas consecuencias negativas en la población y eso es importante que la población también lo sepa. De hecho, sé de primera mano que es una de las medidas más importantes o más visibles que habéis intentado llevar a cabo. Y es perseguir el intrusismo y que también los psicólogos nos unamos un poco más o mucho más para primero combatir intrusismo no por nada, porque eso al final son prácticas peligrosas de personas que no están preparados, que no, y tal vez sea ese uno de los focos principales en los que tú también has dedicado tiempo el último año, ¿no? A combatir todo eso. Esos dos aspectos son los que más me preocupan. Nos hemos dedicado mucho tiempo a tirarnos cuchillos internamente entre las diferentes corrientes o las diferentes disciplinas dentro de nuestra profesión o áreas de trabajo, cuando creo que realmente el peligro que tenemos está fuera. Son aquellas personas que venden humo y venden recursos y venden soluciones falsas para la salud mental de la población y el bienestar emocional y psicológico de la población sin ningún tipo de soporte científico ni ético. Y eso es un riesgo para nuestra profesión, por supuestísimo, pero también es un riesgo para la población, especialmente. Sí, es verdad, hablamos de que tal vez hemos dedicado energía a criticar esas malas prácticas dentro de la propia psicología y a pelear entre nosotros, pero tal vez a grosso modo es casi más prioritario que no haya gente ajena, no porque sea un cortijo nuestro, sino porque no hay ni un mínimo filtro de formación y de preparación para que sea intervención psicológica. Yo me he propuesto, y si Dios quiere y puedo continuar en el trabajo en el colegio, que realmente la psicología tengamos un sentido de pertenencia real, podamos sentirnos más cercanos, más unidos, porque eso fortalecerá nuestra profesión, lo tengo claro, eso es así. No vamos a ser una profesión sanitaria fuerte si no vamos de la mano y si perdemos el tiempo en criticarnos entre nosotros, ¿no? En vez de quizás pues, entendernos y poder, por supuesto, claro que hay mala praxis dentro de nuestra profesión, para eso están las deontológicas, las comisiones deontológicas, las comisiones de recursos, para poder regular un poco las malas praxis. Pero no me preocupa tanto eso, porque se puede regular, como que realmente el intrusismo de aquellos que no son psicólogos y psicólogas que estén ejerciendo como si lo fueran. Qué importante es hacer autocrítica, porque tal vez, sobre todo en la academia, en la universidad, en ese contexto también hemos sembrado un poco esa diferencia y es un poco, o sea, yo sé que no es lo común, el discurso actual es un discurso más del odio, de la polarización, de generar ese blanco-negro y tú planteas que hay que intentar, pues eso, calmar los ánimos y vernos más como un gremio, como una profesión que tenemos una responsabilidad y que tenemos además que combatir con aquellos que de nuevo no tienen la formación y la preparación, claro. Creo que hemos mirado a veces, hemos puesto el ojo en el problema donde no era. El problema está fuera, no tan importante, y no dentro. Y tenemos la suerte de que tenemos una disciplina muy rica. Hay muchos abordajes desde diferentes teorías que yo creo que si tuviéramos un mínimo de respeto, insisto, con la regulación deontológica que tienen por parte de todas, y si desde la academia efectivamente hubiera una flexibilidad
mayor en ese sentido, ganaríamos todos y todas. Te voy a preguntar justo precisamente por cómo ves la psicología desde tu punto de vista, año 2026 ya, porque yo suelo decir que somos una parte de la disciplina del conocimiento que es una torre de Babel, que no tenemos un cuerpo teórico que nos unifique, parece que hay muchas formas diferentes de ver al ser humano, además no solamente la parte de terapia, sino que es que la psicología aborda tantísimas cosas, entonces como que no hay un hilo conductor, algo que nos haga sentirnos que pensamos de una forma parecida, a lo mejor pensamos en los médicos y bueno, lo que cabe tiene un paradigma similar, sobre todo el problema de enfermedad, de sintomatología, de intervenciones, y nosotros no acabamos de tener algo que nos haga de pegamento, un cuerpo teórico. ¿Cómo ves la psicología como ciencia a esta altura de la película? A ver, yo aún así, aunque estoy de acuerdo con lo que tú planteas, es verdad que tendemos a tirar cada uno más de lo nuestro, ¿no? y criticar lo de enfrente. También tengo que decir que creo que actualmente la psicología en el momento que corre está en su mejor momento. Esto también es cierto. Yo creo que hay más cantidad de investigaciones, más áreas de intervención dentro de la psicología, estamos cada vez en más sitios, más visibles, somos cada vez más necesarios y más nombrados, y eso evidentemente potencia y favorece nuestra profesión. Y todo esto que tú comentabas de esa problemática es lo que yo me planteo que es mi reto, ¿no? ¿Cómo podemos acercar esas posturas o cómo podemos respetar en esas posturas para poder crear una columna vertebral fuerte y que luego esa columna pues tenga sus bifurcaciones y nos podamos respetar entre todos partiendo de esa columna vertebral, ¿no? Y ahí pues bueno, tenemos un reto importante porque se han dedicado mucho tiempo desde incluso las propias instituciones de la psicología a separarnos en vez de unirnos. Totalmente de acuerdo, y a ver, si pienso un poco en todo lo que hemos hablado hasta ahora, creo que la psicología como ciencia ha ganado estatus, sin duda, creo que estamos en el mejor momento incluso en cuanto a apoyo empírico de nuestras prácticas. Durante décadas tal vez hemos sido sospechosos de no ser científicos, todavía venimos un poco peleando por reivindicar que sí que hay mucha ciencia detrás de la psicología. Y además tenemos la pandemia y todo el boom de cuidado de la salud mental y toda la población normalizando y naturalizando todo esto. Ahora, te planteo un problema que espero que tengas tampoco una solución mágica, y es el acceso precisamente a la salud mental para toda la población que necesite, no que todo el mundo tenga que ir al psicólogo, como decimos. Ahí tenemos mucho que hacer, porque es verdad que hay recursos privados, muchos, pero quien no se pueda permitir pagar un psicólogo, todo lo tiene complicado, ¿verdad? Hoy día es difícil y es duro decirlo, pero efectivamente para que puedan cuidar de tu salud mental a nivel público va a depender de tu estatus y de tu poder adquisitivo. Y hoy día esto es duro decirlo, ¿eh? Es duro porque hay muchísima población vulnerable que no tiene esas posibilidades. Y nuestros compañeros y compañeras que trabajan en el ámbito público están saturados, están desbordados. No, seguimos teniendo la ratio menor en Málaga y en Andalucía, menor de todo el territorio español, pero también de Europa, de profesionales de la psicología en el ámbito público. Estamos a 3,8 profesionales de la psicología por cada 100.000 habitantes. La media nacional es 6 y la media europea 18. Estamos muy por debajo de una media normal para poder atender o tener un servicio de calidad y eficaz, que yo entiendo que la pública debe de ofrecer a la salud mental de la población. No sé si todo esto coincide también con el abuso de psicofármacos, de ansiolíticos, antidepresivos, que de hecho creo que también coinciden las cifras. España en general es un país de un consumo altísimo. Muy alto. Y concretamente creo que Andalucía también está un poco por encima, si no me equivoco, con las últimas cifras. Efectivamente. Así que se junta todo. Los psicofármacos al final acaban siendo una solución rápida, que sin duda a veces es
necesaria el uso también de un tratamiento farmacológico, pero es excesivo. Yo digo rápida, pero suelto, como no soy médico, me puedo permitir... Vale, rápida se puede decirlo. Sí. Un poco la osadía de comentario. Rápida, sí. Eficaz. Ya, eso es otro tema. Tiene un efecto inmediato tal vez, porque es verdad que sabemos que el efecto del fármaco la eficacia, aplaca la sintomatología en un primer momento. La eficacia es rapidez. De hecho, hay un tema que nos preocupa mucho a todos los psicólogos, que es luego la cronificación, precisamente, que se convierta en algo necesario, la dependencia, y que tampoco se solucione, ni que esas personas sean más autónomas ni más capaces. Y hace mucho, me imagino que te pasará también a ti, muchos compañeros comentan, ¿no?, de cuando hay una dependencia realmente a un fármaco, la dificultad del abordaje terapéutico. Sí, sí. Porque evidentemente muchas de las mejoras propuestas se le otorgan a la medicación y no al tratamiento, al abordaje terapéutico. Entonces al final eso te limita mucho, sobre todo cuando hablamos de patologías crónicas, ¿no?, una depresión crónica, un trastorno de ansiedad generalizado crónico, etc. Es muy complicado la efectividad del abordaje terapéutico, ¿no?, sobre todo porque se le da esa, a la medicación esa mágica solución, ¿no? Pues sí, es un tema, esto es un desafío y de los gordos, seguramente el tema de los fármacos. Y déjame que cambie un poco de tercio, y eso es lo que no hemos hablado todavía tú y yo, a lo mejor ni siquiera lo sabes. Yo he trabajado muchísimo tiempo en mediación, en campo de adopción, ¿vale? Lo sabes. Entonces, la mediación es un tema que me gusta y que lo conozco, y tú precisamente también estás metida en el tema de lo que se llama coordinación parental y también en violencia filoparental, y me gustaría saber un poco cómo van los avances en otra área en la que los psicólogos también tal vez tenemos mucho que aportar, en conflictividad de los seres humanos en diferentes contextos. Sí. Bueno, entre otras cosas porque todas las relaciones conllevan algún tipo de conflicto. Tú que además trabajas tanto tiempo en mediación lo sabes, ¿no? El problema no está en el conflicto en sí, sino cómo abordamos, solucionamos los conflictos. Pues mira, dentro del ámbito de la psicología jurídica, que es una de las áreas, yo diría, más amplias y más ricas de nuestra profesión, porque intervienen muchos factores, está la psicología jurídica y forense, pero está también el abordaje de las familias, ¿no?, de las intervenciones que se hacen en los procesos, ¿no?, de familia, luego está el abordaje también de los casos de menores. Hay mucha variabilidad dentro. Creo que es uno de los temas que también ha cambiado más o se ha modificado más en poquito tiempo, en muy poco tiempo, ¿no? Cada vez tenemos familias afortunadamente, hoy día pues separarse es algo mucho más normal que hace 20 años, pero lo que sí vemos, decía un magistrado, Javier Llull, que es de Cataluña, que han disminuido los conflictos, porque ya no los conflictos dentro de lo que era el sistema convencional familiar, porque ya la gente no se casa como tradicionalmente, sí, ¿verdad? Entonces, sí, poder elegir y, en fin, por obligaciones o compromisos sociales. Exactamente, pero los conflictos que hay han aumentado en intensidad, son conflictos muchísimo más intensos. Entonces nos encontramos familias donde hay menores inmersos, que es realmente el problema de la situación, que encadenan procedimientos contenciosos pues durante 10 años, perfectísimamente. El daño que eso ocasiona. Para quien no sepa qué es la coordinación parental, que es algo relativamente nuevo, ¿cómo lo explicarías? Pues mira, la coordinación de parentalidad es una figura que surge precisamente para dar respuesta a aquellas familias de alta conflictividad, digamos de procesos post-ruptura de alta conflictividad, que han pasado ya por todos los recursos posibles y que realmente no le han funcionado, ¿no? No son para cualquier caso, no estamos hablando de la mediación tiene su función y hace su función, que yo creo que es muy buena, sino que estamos hablando para una población muy específica, ¿no? Familias con alta conflictividad donde hay menores perjudicados por esto, ¿no? Surge en realidad como una ADR, es decir, como una figura asociada al juez, como de ayuda, ¿no?, de colaborador al juez, que llega donde el juez no puede llegar, ¿vale?
es una figura también que nace como protección a esos menores, a esos niños y niñas que están perjudicados por la mala gestión del conflicto de sus progenitores. Verás que los padres sí o sí tienen que llegar a acuerdo, no se pueden permitir el lujo de eternizar un conflicto, y por eso la figura del coordinador de parentalidad entiendo que va un poco por ahí, ¿no? Por agilizar y porque... Coordina mucho todos los recursos que pueden estar a disposición de esa familia, ayuda a la familia a poder elaborar un plan de parentalidad óptimo que beneficie especialmente a los menores, y les ayuda también a gestionar pues, sus propias dificultades, su ruptura como rol de pareja y diferenciarlo de su función de rol de padre y madre. Entonces, bueno, es una figura que está teniendo, esta figura no es nueva, la figura ya tiene una trayectoria, surge en Canadá, en Estados Unidos, también posteriormente, luego la copian aquí en Europa y luego llega a España al final, un poquito más tarde, como la mayoría ¿no? de las cosas, y en diferentes comunidades autónomas ha habido proyectos pilotos. Aquí en Andalucía el primer proyecto piloto lo hemos hecho también conjuntamente la Junta de Andalucía con la Universidad de Málaga, aquí en Málaga con los juzgados de familia y de violencia, y con unos muy buenos resultados. Y en todas las comunidades autónomas donde se ha llevado a cabo el proyecto piloto ha tenido muy buenos resultados. Insisto, en este tipo de familias, no es para cualquier tipo de familia normal que se separa, sino para aquellas familias que llevan ya un proceso exactamente. Oye, y andando un poco más en la parte de conflictividad, de cómo los seres humanos nos relacionamos, cómo funcionan las familias, también los temas de crianza, que es algo que hemos comentado, aunque sea un poco especular, porque no se puede elaborar tampoco una teoría científica de bolsillo, pero ¿consideras que hay algún cambio importante en los tiempos que corren en cuanto a cómo los conflictos que hay, veas, intergeneracionales, adolescentes, en fin, gente joven? Tú y yo todavía somos jóvenes, pero ¿cómo ves todo ese tema de la conflictividad? Más joven, gente más joven. Más jóvenes que nosotros, sí. A ver, yo creo que recuperé un poco lo que te decía antes cuando hablábamos del tema de la solución, que esto es muy español. Creo que somos muy de extremos, muy dicotómicos, muy de blanco-negro, ¿no? Y al final hemos cambiado de estilos educativos, ¿no? de ese autoritario que teníamos en nuestra época quizá, a un estilo muy permisivo, a veces incluso me atrevería a decir negligente, y intentamos buscar el punto intermedio, ¿no? Ese estilo un poquito más democrático, con sus dotes de límites, de saber poner límites, pero desde lo comprensivo, desde lo emocional, desde lo democrático. Cuesta mucho porque nuestra idiosincrasia, nuestra forma de entender cultural y socialmente no coincide con esos puntos intermedios, y ahí encontramos una dificultad importante cuando trabajamos con los progenitores, o yo por lo menos encuentro una dificultad importante. Entonces lo que más le cuesta a los progenitores cuando trabajamos con ellos es intentar buscar ese punto intermedio, ¿no? Es muy fácil irse a uno o a otro extremo, ¿no? Y esto nos ha dado, yo creo que esta transición y hasta buscar ese punto intermedio en una parentalidad buscar una parentalidad un poquito más positiva, desde eso respetar límites, pero más democráticos, pues nos ha dado lugar pues, a una serie de problemas muy relacionados con la falta o con la dificultad de saber gestionar conflictos, que es pues, todo lo relacionado con la violencia filioparental, la violencia de género, la violencia entre iguales, el bullying, el acoso, el ciberacoso. Y creo que es un poco consecuencia de esa no saber gestionar los conflictos de forma más intermedia. Vivimos una especie de transición, ya obviamente no estamos en ese tipo de estilos educativos más autoritarios, y tú y yo que tenemos hijos hemos pasado tal vez, incluso conociendo la teoría, tal vez a un extremo en el que a lo mejor hemos sido demasiado laxos o permisivos por aquello de bien intencionadamente facilitar, pero tal vez tú crees que, no sé si ya consideras que estamos volviendo a un punto más intermedio en el que entendamos que también tenemos que
ser guías y no, en fin, no quitar todas las piedras del camino, porque eso fragiliza también a veces a la gente joven. No sé cómo ves tú entonces ese punto medio que tenemos que volver ahí. Creo que estamos intentando. Creo que al final, incluso desde los propios profesionales, ¿no? Que a veces, aunque lo hablábamos, ¿no? Quizá a veces hemos sido demasiado conductores, ¿no? de esas pautas. Intervencionistas, ¿no? Exactamente, sí. exactamente. Y a lo mejor, bueno, pues estamos intentando buscar ese lugar, ¿no? Más intermedio, donde consigamos no ser sobreprotectores, no llegar a ser sobreprotectores, porque hemos visto también las consecuencias de esa sobreprotección, sin llegar a ser absolutamente permisivos. O sea, intentar buscar ahí. Decían antiguamente, los niños se querían solos, entonces dejarlos que de buena forma intentaran encontrar soluciones. También hay que guiar y hay que intervenir, pero, sí, no tanto. Pero hemos visto las consecuencias de ser excesivamente intervencionistas, ¿no? Hemos visto esas consecuencias de al final crear generaciones muy... Yo tengo a mi amigo, mi querido Javier Urra, decía siempre que hablaba de la generación de cristal, porque hablaba de estos chicos que parecen muy duros y muy fuertes por fuera, pero que son muy frágiles por dentro, ¿no? Y esto ha sido real, esto lo hemos vivido, y no lo han tenido fácil también en ese momento social que les ha tocado vivir. Entonces, bueno, pues nos toca, como siempre debe de ser, ¿verdad? En Sistémica esto lo sabemos bien, pues nos toca a las generaciones que nos tenemos que responsabilizar de la educación y a todos los agentes educativos, ¿no? La familia desde donde nos toca, la escuela desde donde nos toca y la sociedad desde donde nos toca, pues nos toca un poquito hacerlo diferente, claro. Si ya metemos el tema de redes sociales, tenemos el revoltijo perfecto para que todos se desmadre. Porque es verdad que puede que incluso el resultado de todas estas complicaciones o transiciones tengan que ver con la violencia, con el acoso escolar. Las redes sociales definitivamente crees que han potenciado, crees que hacen que ese anonimato sean, en fin, posiciones más polarizadas, opiniones más drásticas. Sí, yo además me cuesta muchas veces porque intento ponerme en el lugar en todos los lugares posibles, pero es verdad que me ponga donde me ponga, siempre llego al mismo sitio, ¿no? Creo que lo que ha ocurrido con las redes sociales es que hemos tenido un recurso muy grande, muy monumental, que ha tenido una evolución muy rápida en muy poquito tiempo. Si eso lo mezclamos con nuestras formas de llevar las cosas a los extremos, pues al final se convierte un poquito en una trampa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos hemos hecho adictos a esa, y digo nos hemos bien, porque yo también soy un poco adicta, ¿no? Al teléfono, a trabajar con... Hiperconectados. Exactamente. Sí. Y yo mismo me auto enfado conmigo misma muchas veces porque regaño a mis hijos con el uso inadecuado de las redes o del teléfono y a veces muchas veces me pillo a mí misma haciendo lo mismo y digo yo, pero esto, y ahí me doy cuenta del poder tan potente que tiene esto, ¿no? El tema de estar conectados. Qué capacidad de atención en nuestro cerebro, ¿no? Para engancharnos a esa dinámica, ¿no? Qué capacidad tan grande. Es un riesgo, sí, es un riesgo. Es como algo muy magnífico en unas manos muy pequeñitas, ¿no? Sí, en potencia es algo que se nos va de las manos. Los adultos, como tú dices, estamos intentando lidiar también y aprender. Y además los que somos padre y madre, pues también tenemos que intentar educar y dirigir. Yo comento con frecuencia que soy realmente optimista porque creo que en general acabamos aprendiendo un poco a todas estas tecnologías tan disruptivas, a ver un poco el efecto, las consecuencias y a
en fin, a moderarlo. Creo de hecho que estamos un poco en ello ya, o sea, se habla mucho más de lo que tú dices, somos más conscientes de cómo efectivamente podemos... Pero igual pasa algo, fíjate, ahora que me estás contando, me estás diciendo eso, yo creo que nos pasa, pero nos pasa por esta manera que tenemos de proceder, un poco como nos va pasando con todo, ponemos siempre la tirita después. Trabajamos muy poco a nivel preventivo. Sí. A nivel preventivo. ¿Por qué no nos planteamos antes de desarrollar todo esto, regularlo para ciertas edades, sabiendo el desarrollo evolutivo? También es cierto que te digo una cosa, yo quiero saber, me gustaría saber en estas plataformas que regulan todo esto, cuántos expertos en psicología hay, porque no lo sé si hay expertos en psicología, que estoy segura de que si lo hubiera, alguien hubiera advertido, cuidado, que esto en el desarrollo evolutivo del cerebro de los niños, niñas y adolescentes puede ocasionar ciertos problemas. Pues entiendo que el desconocimiento ha llevado a eso, a no poder regularlo, y ahora vamos por detrás. Entonces lo vamos regulando después, cuando vemos las consecuencias, pero en el camino, fíjate, ¿no? La de cosas que hemos... No suele pasar. Ahora es un tema muy diferente, pero bueno, el tema de la IA realmente pasa un poco igual. Ahora vemos que todos los engranajes de las grandes corporaciones que están con los modelos de gran lenguaje van muy por delante. La Unión Europea suele intentar regular, pero llegaremos tarde, seguramente también, igual que al tema de redes sociales. Ya vamos tarde. Y pondremos parches o soluciones luego. Parece que es un signo del ser humano. A mí me sorprende, fíjate, cuando me pasó una cosa viniendo de Madrid en el AVE, que yo, porque claro, cuando nosotros incluso hemos trabajado en el colegio con el tema del intrusismo, este año además habéis visto que nos hemos centrado muchísimo en el uso de la IA como supuesto terapeuta, ¿no? Y hemos trabajado mucho que no podemos dejar en manos, ¿no? De nuestra salud mental en manos de una tecnología. Yo asociaba mucho este tipo de actuaciones o de intervenciones a gente más joven, y me pasó una cosa, viniendo de Madrid en el tren, había un grupo de serían empresarios o ya pues con una edad más cercana a la mía, y estaban hablando y dice uno, yo le he preguntado esta mañana a la IA qué ropa me ponía, y yo me estaba tomando el café y giré, no pude evitar girar la cara y mirar lo que el hombre me miraría como diciendo, esta señora porque me está mirando, y me quedé impactada. O sea, en serio, alguien le consulta a la IA qué ropa se tiene que poner, y pensé, la sociedad está peor de lo que yo pensaba. Si hemos llegado a ese punto, que yo necesito preguntarle a algo, ese tipo de cosas tan personales, ¿no? Tan íntimas. Claro, luego ya nos vamos a cuando hablan la gente joven, ¿no? De que le pregunta qué le tiene que contestar a su novia por el WhatsApp para que quede bien. Y claro, digo yo, madre mía, fíjate la de cosas, o sea, que estamos involucionando. Es una disrupción brutal, porque al final parece que en nuestro diálogo interior tenemos a un Pepito Grillo, que es una guía con quien también charlamos de una forma segura, entre comillas, porque al final es verdad que lo que tiene la IA es que no tiene fatiga ni agotamiento, siempre es empática, siempre escucha, hasta donde puede ser complaciente, ¿no? Y que el algoritmo siempre te va a devolver la información que tú quieres que te devuelva. Sí, ahí hay un problema con el tema del sesgo de confirmación, porque tiende a darnos siempre la razón, efectivamente, ser muy complaciente y un tipo de desafío, ¿no? ¿Cómo funcionará eso con la tolerancia a la frustración cuando luego en el tú a tú con alguien te diga, no, perdona, no quiero... ¿Cómo funcionará eso? La verdad que sí, hablamos mucho de las cámaras de resonancia, de las cámaras de eco, de cómo consumimos al final, o vemos a influencers y se dimos cuenta de personas que están alineadas con lo que nosotros pensamos, por tanto tendemos a creer que mucha gente piensa como nosotros porque consumimos gente que nos da la razón. Claro. Y es verdad que la IA pues también es, en este caso, un asistente personal que va a ser muy complaciente y no te va a decir estás tonto o te has equivocado en esto. En fin, hay mucho que avanzar ahí. Ya empieza a haber algunos modelos que en modo crítico sí que te tocan la nariz y te dicen pues esto no es así, pero aún así todavía efectivamente es un campo... Y muy importante, las grandes empresas, las grandes compañías que dirigen todo esto necesitan forzosamente profesionales de la psicología en sus equipos que puedan ayudarles a orientar esto en buen sentido. Sí.
al final no me quiero poner conspiranoico, que no es mi estilo, pero es verdad que yo creo que cuentan con muchos psicólogos, precisamente muchas de estas grandes empresas, sobre todo se piensa en Meta, por ejemplo, Facebook, Instagram, están bien asesorados de cómo pueden engancharnos más y cómo pueden hacer que pasemos más tiempo en las aplicaciones. Ahí sí que tienen asesoramiento de psicólogo, que sí que les dan información sobre cómo atraparnos. Pero no en el sentido que tú dices, en el sentido del bienestar y de la salud. Del bienestar y el equilibrio, ahí hay mucho por hacer. Bueno, tenemos muchos retos, obviamente todo, muchas de estas cosas que hablamos exceden la capacidad de un colegio de psicología. Volviendo un poco más a lo terrenal, me interesa mucho saber qué tienes en mente para los próximos años si consigues continuar en esa responsabilidad. ¿Cuáles son los desafíos más inmediatos que tú también puedes intentar empujar o impulsar? Bueno, mira, nosotros desde luego, si conseguimos quedarnos en esta labor de poder continuar, ¿no?, con este cambio que conseguimos en el 2021, este cambio tan necesario que requería nuestro Colegio de Psicología, lo primero que vamos a seguir es trabajando, por supuesto, para que esta visibilización que hemos conseguido de la psicología siga ahí. Sigamos dignificando nuestra profesión, sigamos estando en aquellos lugares donde no estamos todavía, aunque hemos estado ya presentes en muchos, pero continúa habiendo muchos espacios donde la profesión tiene que estar y aún no está. Vamos a seguir trabajando contra el intrusismo de una forma seria y desde luego sin cansancio, porque creo que es una de las dificultades que más tiene nuestra profesión. Somos la segunda profesión con mayor intrusismo, ¿no? Entonces sí, necesitamos trabajar en ese ámbito y es muy importante. Y luego queremos, bueno, pues, hacer una continuidad y culminar con muchos proyectos de muchas áreas que algunas que hemos iniciado nosotros, como puede ser el área de prevención, intervención y prevención de la conducta suicida. Ahí, bueno, es el área más numerosa en participación de los colegiados, ¿no? Y es un área donde hemos congeniado muy bien, porque hemos tendido una mano a las instituciones y a las administraciones en esas dificultades que ellos han tenido y la problemática con la que se han encontrado, y tenemos muchos proyectos que están a la vista de poder cerrarlos si conseguimos esta continuidad para seguir trabajando en el abordaje de esa problemática que tenemos, ¿no?, a nivel social, que yo creo que sobre todo con nuestros jóvenes. Todas las áreas también, tenemos ahí una área de nuevas tecnologías que fue de las últimas de nueva creación, donde hay compañeros y compañeras que, como tú, están muy puestos, ¿no?, en el tema tecnológico, y que además les gusta mucho. Y conseguir, ese es otro proyecto, pues que la psicología se adapte a las nuevas tecnologías, pero de una manera adecuada, ¿no? Hemos visto ese mal uso de las redes. Bueno, pues yo confío en que hay un buen uso y que de la mano de profesionales, por supuesto, pues podamos conseguir ofrecer a la población una buena y adecuada utilización de estos recursos desde la profesión. Entonces, bueno, pues ese también es un proyecto que nos interesa mucho, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, creo que también tenemos ahí un compromiso importante con nuestros compañeros, tanto con la psicología clínica como con los sanitarios, y tenemos que trabajar, el colegio tiene que trabajar para buscar una solución real, adecuada y acorde para que haya mayor número de psicólogos y psicólogas en el ámbito público, y para que consigamos también que la población pueda tener esos profesionales a las demandas que ellos requieren, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para gestionar todo el estrés, el agotamiento y la presión que requieren o que te va a consumir todo ese tipo de desafíos? ¿Cómo haces? Vamos a un plano más personal, si te parece. ¿Cómo haces o cómo crees que vas a hacer para sobrevivir a todo eso que planteas? Pues hay días que es más complicado que otros, también te lo tengo que decir. Hay algunos días más complicados que otros.
Yo creo que los psicólogos y las psicólogas en general, yo le digo esto mucho a mis alumnos, no sé si se lo creerán, pero yo me lo creo. Yo creo que somos grandes solucionadores de problemas. Sí, de los demás y también nuestros. Y los nuestros. Vale. Yo creo que no podemos ayudar a solucionar lo de los demás si nosotros no sabemos solucionar los nuestros. Insisto que hay días más difíciles que otros. Tenemos días también nosotros. Hay días más complicados que otros, ¿no? Pero bueno, yo creo que también tengo un gran equipo. Tengo un gran equipo en mi casa y tengo un gran equipo en el colegio. Tengo un gran equipo en mi casa, mi familia, mi compañero de vida es una persona que entendió muy rápidamente que soy apasionada en las cosas que hago. Tu dedicación y que le dedico mucho a ello y me ayuda mucho en ese sentido y colabora mucho. A mi hijo, que también pues le robo mucho tiempo y mucha atención, mi hija Marta en alguna ocasión cuando era más pequeña me decía alguna vez, mamá, escúchame con los ojos. Qué gracia, con los ojos. Y aquello me quedó a mí, ¿no? Como diciendo, no, lo que quiere es que la mire, ¿no? Porque la escuche, ¿no? Que se sienta escuchada. Exactamente. Y bueno, luego tengo también mi grande pasión. Yo soy una deportista antes activa y ahora menos, pero disfruto mucho del deporte de mis hijos y del deporte en general. Me gusta mucho ver deporte, casi todo lo que veo. Eres más espectadora, tanto de competiciones de tu hijo y también en la tele también, que sigues. Pues que tú has jugado a los manos entonces y balonmano, también. He jugado a los manos, jugaba a pádel. ¿Y más cosas seguramente? No, ahora ando, porque como ya no puedo jugar al pádel, no juego al pádel porque tú sabes que requiere compromiso de 3 personas y al final mis horas del día son complicadas, ¿no? Entonces ahora pues ando, que me permite también moverme un poco. Pero soy una apasionada de ver deporte, me encanta el balonmano, por supuesto, me encanta el baloncesto, menos el fútbol. El fútbol es lo único que me cuesta. Me encanta el tenis, me gusta muchísimo, me gusta el pádel, entonces veo mucho, todos los deportes me apasionan. Y ahí, por ejemplo, cuando puedo ir eso, mi hijo darán fe de ello, porque soy apasionada también. Bueno, los que somos apasionados, pues somos apasionados para todo. En todo lo que hacemos, ¿no? Entonces yo cuando veo deportes, pues ahí canalizo también mucha adrenalina. Como desahogo y eres una forofa cuando te pones a ver algo. Sí, total. Así que el deporte, no sé si coincides que es también un conductor de muchos principios, de valores, de todo lo que ocurre en el deporte, la parte competitiva interesante, de trabajo en equipo, también. De ayudarse, también de valores de superación. Sí. De enfrentarse a pequeños retos y grandes desafíos. De trabajar la frustración. Eso es. Yo siempre pienso, a mí el deporte practicado y vivido desde otro punto me ha dado mucho. Es una filosofía o una serie de herramientas incluso, de armamento que utilizas luego en tu vida. Yo creo que la mente de las personas que practican deporte de forma continuada es una mente más sana en general. Precisamente en relación a esto yo también me di cuenta hace algunos años, casi siempre por temas personales también, porque yo también quería cuidarme, que tal vez los psicólogos nos hemos dedicado toda la atención y el tiempo y el esfuerzo a conocer mejor temas más que tienen que ver con entrenamiento, con la parte física, con la alimentación, mete ahí ritmos circadianos, higiene del sueño, pero un montón de factores que creo que no sé si piensas que los psicólogos actuales son mucho más conscientes, que tienen que saber de muchas más cosas, no solamente caer en el error de psicologizarlo todo, de ver solamente la parte anímica, emocional, mental, sino que somos un completo, un todo. No sé si tienes un poco esa visión holística. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho escuchar a las nuevas generaciones de profesionales de la psicología, porque efectivamente creo que tienen una mente más amplia, ¿no? De la repercusión que tiene el cuidado general, ¿no? Y ese abordaje más multidisciplinar.
a nivel pues, de una alimentación cuidada, un sueño cuidado, físicamente, ¿no? También el cuidarnos. Y a mí reconozco que me gusta mucho escuchar a las nuevas generaciones como su perspectiva, ¿no? de el complemento de la salud mental con el resto de cuidados. Sí, creo que han avanzado, han sido mucho más flexibles que hemos sido nosotros a lo mejor en un inicio. Sí, se lamento un poco de reconciliarse con muchas otras disciplinas, con muchas otras ciencias. No podemos seguir, digamos, caminando de espaldas a la medicina, a la nutrición, a la fisioterapia. Absolutamente. Hay como mucha otra ciencia del conocimiento, área del conocimiento que necesitamos también nosotros tener como muy presente, igual que ahora todo el mundo incorpora la psicología definitivamente en sus trabajos. A mí en parte me parece interesante, y hemos hablado mucho de intrusismo, y yo estoy de acuerdo contigo en lo que planteas. Aún así, cuando escucho a médicos que tienen en consideración los aspectos emocionales o expectativas, me parece que pueden hacer mejor su trabajo, si tienen en cuenta eso, incluso fisioterapeutas, etc. Es verdad que hay que tener cuidado en esa línea fina en la que ya tal vez están haciendo intervenciones psicológicas que puede ser un poco un riesgo del que hablamos, pero yo veo esa parte positiva de que, a lo mejor suena muy idílico, de que compartamos conocimiento, de que crucemos, en definitiva, ideas y tengamos en consideración los avances que hay en muchas disciplinas y nos sacamos ahí como compartimentados, ¿no? Pero yo creo que eso lo podríamos conseguir más fácilmente si tuviéramos un sentido más claro de pertenencia de nuestra profesión y desde aquí complementamos con el otro. Al final lo que yo siento a veces que nos ha ocurrido, insisto, creo que vamos en buena dirección y cada vez estamos fortaleciendo más eso, pero lo que siento que nos ha pasado siempre es esta falta de autoestima profesional. Siempre nos hemos sentido los pequeñitos y entonces no hemos sabido, nuestra posición a veces ha sido defensiva. Entonces hemos dicho, no, aquí no te metas y no participo contigo y creo que es un error. Entonces, contra más nos empoderemos como profesión, más facilidad para interconectar con otras profesiones creo que podemos tener. ¿Y qué crees que va a ser el cambio más importante en psicología en los próximos, yo diría 5 años? A ver, si te atreves a hacer un pronóstico y vamos acabando, pero quiero saber un poco tú de tu posición, que creo que es una visión muy global, conoces mejor las instituciones, ves un poco también por dónde se mueven las nuevas tendencias. ¿Cómo crees que vamos a evolucionar? Bueno, en 5 años lo veo corto. Vale, queda más tiempo. Creo que queda más tiempo, sí. Al final los que hemos trabajado trabajamos en la academia y hemos hecho algo de investigación, sabemos que desde lo que tú trabajas a nivel de investigación hasta que llega a la sociedad, mínimo 14 años pasan, ¿no? Entonces, bueno, creo que vamos en buena dirección, pero creo que queda un poquito más de tiempo para poder ver una psicología como una disciplina potente como la medicina, al nivel de la medicina. Creo que se están dando desarrollos a nivel neuropsicológicos muy buenos, se están produciendo muchos avances en esa línea, ¿no? Fíjate, hablábamos de cosas de hace poquito tiempo con el MDR, que casi era visto como algo, una brujería o algo así, ¿no? Y hemos tenido muchos detractores y cada vez más hay más evidencia y hay más investigaciones, ¿no?, que nos dicen pues, realmente la importancia y la efectividad de esta técnica, ¿no? Pues va a pasar así con muchos ámbitos. A nivel neuropsicológico vamos muy por detrás. Y es que en Andalucía apenas tenemos neuropsicólogos porque en la sanidad pública no hay y los que trabajan en la privada, pues lo que hemos dicho antes, todo el mundo no puede. Pero a esos niveles, pues con muchas de las problemáticas que estamos viendo, ¿no?, de trastornos que se están dando y en edades muy tempranas, pues ese ámbito de la psicología tiene ahí un campo de actuación muy potente, ¿no?, y donde yo creo que
que vamos a tener mucho que hablar y mucho que decir. Insisto que para todo eso es importante que tengamos una entidad y una fortaleza como profesión mayor. Eres muy claro, que es importante agrupar a los psicólogos y a las psicólogas. Oye, quien quiera contactar contigo, necesite algún tipo de ayuda, hasta qué punto el Colegio de Psicología, si lo he dicho bien, no he dicho de psicólogos, podéis ayudar a apoyar. Durante mucho tiempo es verdad que la imagen ha sido negativa, se pensaba que prácticamente no iban a encontrar a nadie detrás y yo creo que las cosas sí que han cambiado claramente. Para los psicólogos que nos escuchen, psicólogas, ¿cómo se puede contactar con vosotros? ¿Qué podéis ofrecer? Bueno, pues el colegio tenemos una página web, www.copao.com. Es una página que bueno, pues se cambió, se adaptó, se ha actualizado mucho. Tiene también puntos de mejora, como todas las cosas. Hay cosas que en el uso de este cambio nos hemos dado cuenta que tenemos que seguir adaptando y modificando, pero bueno, ya en la página web tenéis el contacto para cualquiera de las sedes, de las 4 sedes que ocupan nuestro territorio, ¿verdad? Málaga, Almería, Granada y Jaén, para contactar de forma directa. Y luego con cualquiera de las personas que estamos en el equipo, mi mail del Copao es muy fácil, es mariela@copao.com, o sea que puede contactar y puede escribirme. De hecho me escriben muchísimos compañeros y compañeras para consultas de cualquier tipo. Es verdad que canalizan mucha información que no tiene que ver con el colegio, pero no nos importa. Nosotros reconducimos las consultas que no tienen que ver directamente con el colegio hacia donde corresponda, pero por lo menos sí que le damos respuesta. Un punto de apoyo en que también los compañeros que estén desorientados o que necesiten ayuda en algún área concreta, porque obviamente todo no lo puedes hacer. Exacto. Y bueno, y también porque el colegio tiene competencias en ciertos ámbitos, claro, sí, en otros ámbitos pues no tiene competencias, pero insisto, aún así siempre canalizamos esas peticiones hacia donde realmente, ¿no? Y luego pues con el Copao Orienta también hemos conseguido canalizar mucho, ¿no? Porque antes llegaban muchísimas demandas a nivel laboral o a nivel de desarrollo profesional, pues que no se le podían dar trámite, y ese servicio se creó específicamente, un servicio además pionero e innovador a nivel nacional, se creó para darle respuesta en el ámbito profesional y laboral a todos los compañeros y compañeras, ¿no? Y entonces por ahí es verdad que canalizamos también muchísimas consultas. Mariela, valoro mucho tu entrega, tu dedicación, eres apasionada y se nota, o sea, te gusta lo que haces, y yo creo que eso es es un buen ingrediente, digamos, es una buena garantía de que al menos vas a esforzarte por hacer lo mejor posible. Eso seguro. Sí. Es verdad que luego tiene su parte, luego tengo yo que irme a andar corriendo. Para desconectar. Por eso te preguntaba por la parte de autocuidados, cómo vas a hacer para lidiar con la responsabilidad, pero es verdad que cuando hay una vocación, ¿no? Yo lo que deseo es que tengas muchos éxitos tu equipo, porque creo que va a ser bueno para el Colegio de Psicología y para los psicólogos, por supuesto, que vosotros, o el equipo se irá renovando, pero yo creo que me quedo mucho con tu mensaje de unirnos. O sea, yo sabes que no creo que tanto sea un corporativismo, en fin, tóxico, negativo, no es eso, no creo que tengamos que hacer un cortijo, no son los tiempos que corren, pero sí reivindicar un poco el papel del psicólogo y la profesión que tenemos, ganar fuerza y bueno, intentar transmitir a la población en fin, que hay que tener en cuenta la salud mental de una forma un poco más prudente también. Hay mucho que mejorar en cuanto a cómo divulgar, y os deseo muchísimos éxitos. Pues muchísimas gracias a ti y a vosotros por darnos esta oportunidad, esta conversación tan interesante, y yo también confío que podamos seguir pues consolidando ese cambio que conseguimos en 2021, y que todo lo que nosotros trabajemos, por supuesto, va a ser en beneficio de la psicología. Muchas gracias, Mariela. Gracias. Chao, chao.